¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores, digamos, que ya está en lo que se dice o se conoce como el trayecto final hacia ese bendito 22 de octubre que tan a mal traer nos tiene a todos. Digo mal a traer porque no hay demasiadas buenas noticias, o si las hay, pareciera que no todo el abanico político las toma como tal, ¿no? De hecho, esta semana tuvo que ver mucho con estos anuncios del ministro candidato, estoy hablando de Sergio Massa, que tuvo, bueno, aceptación por parte de su espacio, sin lugar a duda, inclusive alguna aceptación bastante callada, ¿no? Digo, si bien el gobierno nacional, con sus distintos actores, manifestó sin lugar a duda ese apoyo y se involucró con esas medidas, también es cierto que algunos gobernadores no vieron con buenos ojos esto y salieron al cruce diciendo que no iban a estar en buenas condiciones para ese famoso bono. Algunos manifiestan que esto tendrá que ver con que algún tipo de negociaciones hacia futuro en vistas de la posibilidad de que el propio Sergio Massa sea el próximo presidente. Bueno, eso está por verse. Lo cierto es que hay anuncios que son paliativos en medio de una situación que, insisto, tiene que ver con la inflación, que es algo que no puede controlar el gobierno. Por lo pronto, también es cierto que la oposición, por su lado, mostró las garras en función de manifestar que estaba en desacuerdo. Inclusive en lo que tiene que ver con algunos intendentes del conurbano bonaerense, manifestaron que no iban a estar en condiciones. Ahí, a lo más, al ratito, apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo que iba a hacer como una especie de, ¿cómo se dice? Bueno, retribución a esos municipios para que sí puedan llevar adelante la medida del famoso bono de 60.000 pesos. Digamos que no es un montón de dinero, dicho sea de paso, porque se paga en 2 veces, ¿no? Pero evidentemente sigue siendo lo político lo que en definitiva, creo yo, y esto es opinión personal, embarra mucho la cancha, ¿no? Porque no hay acuerdo entre la dirigencia política y pareciera que lo que en principio anuncia uno o le conviene a uno, al otro no le conviene tanto y por eso se pone en contra. No hay una mirada hacia adelante en virtud de, bueno, contribuir al beneficio de toda la sociedad. Se conocieron también, por otro lado, los datos definitivos de la elección de agosto pasado, de la PASO, y hubo algunos cambios. Tiene que ver con los números, ¿no? Javier Milei, que en principio había mostrado más del 30%, en principio ahora con el escrutinio definitivo no llegaría a ese monto. Anda alrededor del 29,86%, el 28% suma Juntos por el Cambio, también decreció un poquito, y 27,28% es lo de Unión por la Patria, ¿no? Y en cuanto a los 3 candidatos, el que primero se ubicó indefectiblemente es Javier Milei, segundo con mayor cantidad de votos Sergio Massa y tercera Patricia Bullrich, que en estos últimos días ya anunció quién va a ser su ministro de Economía, el señor Melconian, que, bueno, dice que va a terminar definitivamente con esta incertidumbre. Son dichos de campaña. Así que por lo pronto también vemos vamos a empezar el programa viendo al actual presidente, que se lo ve poco por estos días, ¿no? Diciendo lo siguiente en cuanto al tema de los bonos que anunció Sergio Massa. Tras ver al presidente, vamos a ir con nuestro primer invitado. Que se llenaron de plata en los 2 últimos años en que la Argentina creció 16%. Que llenaron mucha plata en los años de pandemia. Que ha llegado la hora de distribuir, así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio. Que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Porque lo único que estamos haciendo con esto es un poco más de justicia, es distribuir más las ganancias de algunos. Y que esas ganancias y esas utilidades lleguen a los que trabajan.
enfático y pareciera un poco molesto el propio presidente cuando veía esta situación que genera en los distintos ámbitos políticos ese no querer contribuir, ¿no? Pero bueno, es una campaña política, estamos en tiempos electorales. Yo no sé si es válido, pero sí tiene cierta lógica que cada cual defienda su lugar, ¿no? Pero insisto en lo que decía al comienzo, en esa defensa del lugar de cada uno también está el beneficio, pensar en el grueso de la gente que es, en definitiva, la que la está pasando mal. Como dijimos hace un rato, me acompaña Leandro Artemelia, que es el candidato a intendente de Morón por Juntos por el Cambio. Antes que nada, Leandro, gracias por charlar un ratito con nosotros. Gracias a vos, Enrique. A ver, elección, bueno, esperada la de Morón, la de ustedes, digamos, porque fue bastante ajustado el triunfo tuyo en lo que tiene que ver con la interna, ¿no? Con Analía Zapulla. Sí, la realidad es que yo desde el primer día que iniciamos la campaña, la gente nos decía están bien, pares nos decían están bien, pero yo siempre repetí desde el primer día hasta ese mismo día los votos, hay que contarlos ese domingo a la tarde, no hay que anticipar nada. Lo dije a cada momento y bueno, y la verdad que fue un poco eso. Y sí, lo que dio sorpresa, o no, fue el resultado de La Libertad Avanza, donde Milei hizo una elección inesperada, de acuerdo a lo que venía pasando en otras elecciones, en otros ámbitos, por ejemplo, en el interior del país, pero que sí replicó ese resultado de ese domingo, replicó lo que venían diciendo al inicio, cuando iniciaron las campañas, donde se lo mezclaba no con intención de voto, sino con imagen. Y como que tenía una imagen positiva de 30% aproximadamente y que dividía los espacios o a la política argentina en 3/3. Y la verdad es que sorprendió a todos cuando los 3/3 se repitieron después en las urnas. Vos hablás de sorpresa. ¿Vos por qué crees que sucedió esto con Javier Milei? Ahora hay un tema de hartazgo. Hartazgo en la gente. Y en su discurso él lo que muestra es aparentemente querer terminar con lo que pasa en la política o lo que dice ser casta, pero nosotros podemos verlo en Morón. Quienes lo acompañan a Javier Milei en Morón es más de lo mismo, porque la persona que lo acompaña es un kirchnerista declarado del 2015, declarado en 2015, declarado en 2019. En 2021 intentó filtrarse en las listas de Juntos por el Cambio. Ariel Diwen, estamos hablando de la misma persona. Sí, ¿no? sí. A ver, no tengo nada personal con él porque no lo conozco, lo he visto una sola vez antes de ingresar él a una oficina que quedaba al lado de la mía de un concejal kirchnerista. Es decir, el candidato de Milei en Morón es kirchnerista. Y bueno, trata de infiltrarse siempre que puede en alguna lista opositora. Más allá del vínculo, que bueno, yo no tengo por qué dudar de lo que decís, o sea, lo que queda claro es que hay una situación, digamos, de descontento que vos mismos graficás, pero es hacia las dos mayores fuerzas también, ¿no? Digo, los involucra a ustedes lo resienten así también. Sí, por supuesto. A ver, lo que Milei tiene es justamente esa capacidad de expresar lo que la gente quiere escuchar, que tiene que ver con esto del hartazgo. El tema es cuando lo empezamos a rascar un poquito qué es lo que encontramos detrás de ese discurso. Hay muchas de las propuestas y políticas que ese espacio propone o impulsa, que muchas son discutibles y podemos discutirlas, pero otras son inviables. Sí, son muchas. Y a medida que va pasando el tiempo, también vamos viendo cómo el espacio de Javier Milei va aflojando en esas propuestas, que se van asimilando más a lo que pasa generalmente en la Argentina y que tiene que ver con la forma en que Argentina tiene que salir adelante. A ver, a mí siempre, después de este domingo sorpresivo, por llamarlo de alguna forma, uno no entendía muy bien y por la función que uno ejerce, le llegan encuestas. Yo no sabía si era el piso o era el techo de esto, ¿no? Sin embargo, una última encuesta, digamos, de esta semana, creo que se hizo pública, manifestaba una intención de voto superior, digamos, que ya no estábamos hablando del piso, sino que evidentemente es para Massa, inclusive hasta con chances de ganar en primera vuelta. Esto no
¿Lo ven ustedes, lo analizan? Digamos, ¿qué lectura hacen de eso? Nada puede sorprender con lo que le pasa a la gente. La realidad es que estamos viviendo una situación desastrosa. Hay gente que está hablando de que nunca vivió esto y gente que tiene 70 años, 75 años, que nunca vivió una situación como la que se está viviendo hoy. No se vivió ni siquiera en el 2001. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Hoy me parece que ese espacio lo que representa es el cacerolazo del 2001. A ver, pero acá hay una situación que está indefectiblemente protagonizada por la economía, ¿no? Digo, porque yo te escuchaba vos lo del 2001, acá lo que hay pleno empleo. Sin embargo, una persona que trabaja es pobre, digamos. Ahí es donde uno empieza a ver, o hay empleo, digamos, desvirtuado, porque hay una gran cantidad, un porcentaje muy alto de gente trabajando de manera informal, más del 50%, digamos. Eso, digamos, ¿a qué obedece? A ver, la medición del empleo se mide con la gente que está buscando empleo, ¿sí? El desempleo. Y la realidad es que hay gente que recibe planes que no está buscando empleo. Entonces también es mentiroso el número, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es que exista realmente empleo privado, que exista realmente emprendedores que quieran dar empleo, empresarios que quieran dar empleo. La Argentina sale con inversión y con empleo privado, no sale con planes, con planes estatales o subsidios. Pero los inversionistas no aparecen. Pero no aparecen porque tampoco tienen seguridad. Lo que acaba de pasar y que mencionabas al inicio del programa es una muestra de lo que puede pasar. De un día para el otro le salen a un empresario, a un emprendedor, a un kiosquero, que tiene que pagarle a su empleado un bono en 2 cuotas de 60.000 pesos, 30 cada una. Y la verdad que eso le salen de un día para el otro, no lo tiene en ningún lugar. Y ves empresario, y eso tiene que ver con que el político está lejos de la realidad. No la vive, ni la vivió nunca estuvo del otro lado del mostrador. Por eso pasan estas cosas. Escuchamos un dirigente, un funcionario de alto rango, de nivel nacional, diciendo que los empresarios estaban detrás de la caja registradora. No se usan más cajas registradoras. No existen más las cajas registradoras. No. Entonces, la verdad que eso es una antigüedad o eso es estar lejos de la gente. También tiene una candidata que dijo que iba a meterse a la bóveda del Banco Central, digamos. Son esas cosas, digamos, que suceden en el ámbito de la política, que se manifiestan y que en definitiva por ahí pareciera que buscan más un impacto que tenga que ver con un discurso que con lo que realmente... Por eso a mí lo que me hace ruido es que no haya un acuerdo político, digamos, como con 5 o 6 puntos básicos y que pareciera que no lo va a haber tampoco. A ver, ese es el pacto que necesita la Argentina y que son definiciones que tienen que haber y que salen por ley. Lo han logrado países vecinos y que tienen un norte marcado y que ahí no se corre, no importa el color político que gobierne. Han pasado por países vecinos, gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, y hay nortes que no se cambian. Entonces me parece que eso es lo que nos tiene que pasar, que no puede ser que porque cambia el color político del gobierno de un día para el otro, borrón y cuenta nueva para todo lo que se hizo. Esas cosas tienen que cambiar en la Argentina y tiene que ver justamente con consensos que tenemos que encontrar y que de una vez por todas tienen que pasar en la Argentina. Leandro, vos pertenecés, digamos, o no sé ahora cómo sería el verbo, al espacio de Horacio Rodríguez Larreta, que era en definitiva el sector más moderado dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, o sea, si bien vos ganaste la interna dentro del distrito de Morón, lo cierto es que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires esto no sucedió y mucho menos en el ámbito presidencial, digamos. ¿Cómo vos crees que el votante de Horacio Rodríguez Larreta, que tenía una mirada más, digamos, más moderada, digamos, y que no le gustaba mucho esa cosa tan ortodoxa que plantea Patricia Bullrich, sí va a acompañar a la candidata de ustedes? Yo creo que sí va a pasar porque lo que pasó fue una interna y la interna fue una interna de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich. Lo que viene ahora es
una elección general que es contra el kirchnerismo. Eso es lo que tenemos que salir a combatir, lo tenemos que hacer juntos. Yo creo que eso sí va a pasar. El acompañamiento del voto de Juntos por el Cambio está todo en un mismo sentido. Incluso hay que salir a buscar a aquellos que, por ejemplo, no fueron a votar, o aquellos que votaron en blanco, o aquellos que están buscando otra opción que creen que es la salida y que nosotros creemos que no, que la salida es Juntos por el Cambio. Manifiestan mucho desde el espacio de Juntos por el Cambio esta idea del no kirchnerismo, pero sin embargo los votos se les fueron por el lado más ortodoxo, por el lado de Javier Milei. ¿No lo ven ustedes a eso? A nosotros nos sorprende, por ejemplo, que en lugares, por ejemplo, Morón Sur, Castelar Sur, el voto de Milei ha sido importante. Y era el lugar donde estaba el voto kirchnerista. Entonces tenés también una cuestión ahí para analizar, que nos sorprendió a todos, pero el voto de Javier Milei está repartido. También es cierto, digamos, que en lugares donde el kirchnerismo hizo presencia, digo, caso, una interna bastante conocida, la conocés, la de Hurlingham, terminó ganando el kirchnerismo, digamos, sobre lo que tendría que ver con el justicialismo de Juan Zabaleta, digamos, ¿no? Sí, es más que kirchnerismo, es la cámpora. Bueno. Pero hay que ser claros en eso, porque dentro del kirchnerismo tenés varias facciones. En Morón está el kirchnerismo. Yo no sé cuál es, digo, pero ¿cómo? ¿Ustedes la identifican? ¿Vos crees que el ciudadano común, digamos, lo sabe a eso? Yo creo que en Hurlingham ellos se identifican de esa manera. El que ganó la interna de Unión por la Patria fue la cámpora. ¿Sí? Que no es lo mismo que es una parte del kirchnerismo. Es como decir que el kirchnerismo es el peronismo. No, tampoco. No, yo creo que no, porque... Bueno, por eso, porque a mí me parece que esto es personal, ¿no? Creo que haber jugado tanto a esa grieta terminó, en definitiva, trayendo como consecuencia este escenario de hoy. El caso de Hurlingham lo conozco, trabajamos mucho en conjunto con los municipios vecinos, con 3 de febrero, con Hurlingham, con Ituzaingó y con Merlo también, y hablamos mucho de estas cosas. Y la realidad es que lo que sucedió en la interna de Unión por la Patria en Hurlingham es que uno hizo una campaña local y el otro hizo una campaña nacional, pero nacional a nivel de inversión, porque lo veíamos en la calle. Yo creo que ahí hay un juego, hay que ver qué pasa ahora, porque la gente le tiene miedo a la cámpora, sin duda. Sí. No, le tiene más miedo, o sea, le tiene más miedo a la cámpora y al kirchnerismo que a Milei, digamos. La gente le tiene miedo a la cámpora. ¿Sí? Sí. ¿Cómo va a ser en Morón? ¿Dónde vos, digamos, porque tenés un porcentaje de votos, digamos que, bueno, falta todavía? Falta, ¿no es cierto? O sea... Juntos por el Cambio salió primero. Sí. ¿Sí? Sí. Juntos por el Cambio salió primero y ahí no hay dudas. Sí. Y los votos de Juntos por el Cambio son de Juntos por el Cambio. Son de la gente en realidad, pero yo creo que nos va a acompañar en la próxima elección general. Y lo que tenemos que salir a buscar es justamente, por ejemplo, los que votaron, que llegamos a un 48% en el 2017 y a un 49,5% en el 2021. Entonces, a esa es la gente que tenemos que ir a buscar. O en el 43% en el 2019, porque no olvidemos que se perdió una elección en el 2019 con más votos de los que se sacaron en el 2015. Es decir, más gente validó la gestión que hubo en Morón entre 2015 y 2019. Pero se perdió porque se juntó el peronismo. Pero bueno, eso es lo que tenemos que salir a buscar. O sea, también tienen que juntarse ustedes también, digamos. O sea, nosotros estamos juntos. Eso no hay duda. Juntos por el Cambio está unido, ya estamos trabajando juntos, nos hemos reunido los candidatos que tuvimos una interna el último 13 de agosto, ya estuvimos trabajando juntos, seguimos hablando permanentemente sobre la integración de los equipos. Bueno, hoy mismo hay una reunión muy importante que tiene que ver con estrategias y demás, que ya está comunicado por todos los medios de que va a ser esa reunión, y me parece que a partir de esta información que hemos recibido, ya la semana que viene es seguir trabajando en la integración de los equipos cara a cara. ¿En los distritos se localiza la elección? Se vio en el corte. La realidad es que durante el día de las elecciones los fiscales de mesa me iban contando lo que pasaba y lo que más les sorprendía, lo que encontraban en los cestos de basura del cuarto oscuro, que veían corte importante y cortes llamativos. Se dio un corte. ¿Por ejemplo? No, y que yo aparecía o yo desaparecía de pedazos de boleta porque estaban los pedazos de boleta que quedaban ahí. Es decir, que yo había ido adentro de un sobre la urna. Entonces, me parece que esas cosas son interesantes porque también es un cambio de paradigma, porque vemos que
la punta de la boleta ya no es solamente la punta de la boleta que marca el presidente, sino también lo que sucede a nivel distrital. Y una cosa no menor, en Morón, Diego Santilli sacó más votos que yo, entonces también hubo algo interesante ahí. Hubo mucha gente que votó a Diego Santilli y que no me votó a mí. Entonces, también se está dando cuenta, se está dando lo que la gente está pensando en la boleta. Sí, muy buena elección hizo en la primera sección electoral, Diego Santilli. Sí. Bueno, Un el gran interior trabajo. es donde fue bastante, bueno, no fue del todo buena. ¿Cuál es el punto débil de Lucas Gui? La gestión. Sin duda es la gestión y específicamente lo que tiene que ver con seguridad. Más allá del orden de prioridades, ¿no? Que justamente no trabajar sobre la inseguridad tiene que ver con las prioridades porque trabaja sobre otros temas. Pero básicamente es el tema de inseguridad, que es el reclamo número uno del vecino. Y ese es el gran trabajo que tenemos nosotros por delante, que tiene que ver con ordenar las prioridades en el distrito de Morón, y lo que queremos es tener un Morón ordenado y con prioridades claras. ¿Sí? Un Morón ordenado y transparente, donde se trabaje en prioridades que tienen que ver, por ejemplo, la seguridad, en temas que tienen que ver con recuperar el centro de operaciones y monitoreo, adaptar lo que existe. ¿No funciona el centro de monitoreo? No, hoy no tiene funcionalidad. La realidad es que cualquier cuestión que tenga que ver donde la justicia o un vecino necesita información o las cámaras, la misma policía sale a arrastrar cámaras privadas frente a un hecho porque las cámaras del municipio no tienen capacidad de grabación, por ejemplo. Y eso como, digamos, porque a mí insisto, me cuesta creer que las gestiones sean como, no sé, como autoflagelante, digamos. Yo no sé, o sea, ¿se entiende lo que quiero preguntar, digamos? Sí. Ahora, lo vemos todos los días. Todos los días en Morón tenemos un hecho de inseguridad y a medida que va pasando el tiempo, ese hecho de inseguridad es cada vez más grave. En Morón tuvimos muertos días antes de las elecciones y después de las elecciones. Esas cosas pasan en Morón y pasa porque no está quien tiene que prevenir, y el que puede ayudar en la prevención es el Estado municipal, con un centro de operaciones y monitoreo operativo, con un patrullero de seguridad ciudadana que esté funcionando y con un policía con horas adicionales adentro. Hoy va un chofer. Iba Leandro puntualmente, vos hablás de la seguridad y lo tomás como un tema primordial, que evidentemente sin duda le preocupa mucho a la gente. La seguridad, digamos, cuando uno habla con algunos intendentes también del espacio de ustedes, manifiestan que le depende de la provincia, pero sin embargo, en el ámbito, digamos, ahora electoral, muchos de los candidatos que aspiran a municipios de color oficialista manifiestan que la seguridad tiene que... Entonces hay como una especie de contradicción en los mensajes, ¿se entiende? Digo, porque o depende de la provincia o depende del intendente, según desde el lado que se mire, ¿no? La policía depende de la provincia, eso no hay duda. Pero el municipio, el gobierno municipal puede hacer mucho por la inseguridad. El apoyo que puede dar desde el Centro de Operaciones y Monitoreo, el apoyo que puede dar desde las cámaras, el apoyo que puede dar con una buena red de fibra óptica, el apoyo que puede dar con la Policía Municipal o Seguridad Ciudadana. Ese apoyo tiene que estar. El apoyo que puede dar con los controles de tránsito, que son excusas para encontrar otras cosas, que son excusas para encontrar armas, drogas, personas con pedido de captura, autos con pedido de secuestro. Esas cosas hoy no existen en Morón. En esas cosas el gobierno municipal puede hacer y mucho. Y nosotros vamos a trabajar en eso, pues ya lo hicimos. Esa es la gran diferencia. Entonces, el gobierno municipal puede hacer y aportar mucho. Y ni que hablar el acompañamiento a la víctima. Hoy tenemos un gobierno municipal en Morón que tiene una dirección que acompaña al delincuente. Y no hace nada por la víctima. Yo como vecino acompaño a las víctimas, como vecino hoy acompaño a las víctimas a determinadas situaciones, desde un tema de hospitalización hasta acompañarlos a hacer una denuncia a la comisaría. Y el gobierno municipal, quien debería estar, no aparece. Leandro, ya para ir culminando, anunció hace un par de horas nomás Patricia Bullrich la incorporación de Melconian como futuro ministro de Economía. Digamos, lo que pasa es que Melconian es un hombre instruido, digamos, bastante conocedor de toda esta temática, en donde pareciera que la propia Patricia Bullrich a veces pega algunos tropiezos, pero las barbaridades que dice el propio Milei, hay que contrarrestarla, digamos, con todo, digamos, ¿no? O sea, y con argumentos. ¿Vos creés que está en condiciones Melconian de ir a
a meterse en el barro, como se dice? Yo creo que Melconian tiene la experiencia como para poder hacerlo, tiene el conocimiento y aparte también tiene el equipo. Y lo importante de Patricia es que está formando un buen equipo. Nosotros vemos a Milei solo y por eso Milei empezó diciendo una cosa y a medida que va pasando el tiempo y se va acercando al poder, se va desdiciendo o va cambiando los tiempos, por ejemplo. El día 1 Milei iba a sacar el Banco Central, lo iba a volar por el aire. Ahora ya no va a pasar. El día 1 iba a dolarizar, ahora van a pasar 4 años. Pero no olvidemos, pero no olvidemos que durante 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio, entre 2015 y 2019, cuando él era panelista, se cansó de esmerilar al gobierno, diciendo que lo que pasaba en la Argentina se arreglaba en 4 años. Cuando tuvo oportunidad de ser diputado, mientras era candidato, dijo que lo de Argentina se arreglaba en 35 años. ¿Tan fácil cambia de opinión o de estrategia? Son raros. Sumamente raro. Te agradezco mucho, Leandro, gracias a vos, tu presencia acá. Leandro Ugartemendia, candidato a intendente por Juntos por el Cambio en el distrito de Morón. Como le dijimos siempre, ¿no? Vamos presentando a los candidatos que vienen acá al piso y charlamos un ratito. Gracias, Leandro. Gracias a vos. Vamos a una pausa y continuamos con este Aciertos y Errores del día de hoy. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Vení al Mercado Morón. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. ¿En qué lío metió Javier Milei a toda la dirigencia política? Y uno tendrá que empezar a evaluar ahora si el hombre, pertenece o no pertenece a la casta. Ya recién escuchábamos a Leandro manifestándonos de dónde viene, los lugares donde el hombre estuvo. Bueno, lo concreto es esto, lo que le decía al comienzo, ¿no? El lío en que metió a la dirigencia política, ¿no? Porque ahora, obviamente, la gente de Juntos por el Cambio tiene que ir a buscar gran parte de los votos a ese nicho, ¿no? Porque es la propuesta
más ortodoxa la de Javier Milei. Sin embargo, la de Patricia Bullrich es ortodoxa, pero un poquito menor. Entonces me parece que es el ámbito en donde más se puede pescar estos votos, ¿no? Y se va complicando. Y por el otro lado tenemos la otra opción que tiene que ver con el oficialismo, un oficialismo que no le encuentra el cuello a la botella, un oficialismo que está desorientado, inclusive sus protagonistas, no sé, algunos se esconden. Precisamente la vicepresidenta no se ha mostrado. Algunos desde el Frente Renovador manifiestan que hay poco apoyo por algunos sectores del gobierno. Inclusive la propia CGT, en nombre de Pablo Moyano, manifestó hace un par de horas nomás, un par de días, que cómo no aparecen los dirigentes peronistas a bancar a Sergio Massa. En medio de todo esto, los que van a tener que ir a votar son ustedes, o sea que el panorama no es para nada claro. La propuesta del oficialismo es un poquito menos ortodoxa que la de la propia Patricia Bullrich, digamos, pero todos andan más o menos en esa misma sintonía. Esto es lo que tenemos, señoras y señores. También hay gestión en cuanto a lo que tiene que ver con la dirigencia política y más precisamente en diputados. Ya la semana pasada tuvo la primera sanción una reforma en la ley de alquileres que ya está en el Senado, pero nada hace prever que esa ley de alquileres vaya a prosperar, digamos, ¿no? Porque ya hay algunos senadores que presentan una ley alternativa. Eso es lo que se manifiesta. Por este tema me acompaña Mariano García Malbrán, que es el presidente de CAMESI, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, presidente de Keymax Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario. Antes que nada, Mariano, gracias por charlar un ratito con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por llamarme, encantado. Bueno, a ver, contame un poco vos. Calculo que vos estás más empapado que nosotros mismos en cuanto a lo que tiene que ver con esta ley de alquileres, que es la que impulsó la oposición, ¿no es cierto? ¿Qué mirada tenés en cuanto a esto? Bueno, la realidad es que la ley de alquileres es una ley que se hizo en julio de 2020 y los resultados fueron muy malos para el mercado inmobiliario. Tanto es así que inquilinos, propietarios y corredores inmobiliarios les parece que la ley es mala y que ha causado que los mercados inmobiliarios se sequen de oferta. Entonces, la situación que entendemos se está dando ahora, que es la modificación de 3 o 4 aspectos de esta ley, que eran los más discutidos, los más conflictivos, es una buena decisión. Esencialmente lo que se pretende cambiar es que el plazo mínimo de los contratos de locación vuelva a ser de 2 años y deje de ser de 3, que la actualización sea cada 4 meses y no cada 12 meses como fijaba la ley anterior, y que esa actualización pueda ser fijada consensuadamente por el propietario y por el inquilino. Lo que usualmente se está utilizando en los casos en los que se consensúa esto, porque en la práctica, si bien la ley establece un método de actualización basado en un índice del Banco Central, en la práctica las partes que no se están ajustando al contrato legal están fijando el índice del IPC, que es el índice de precios del consumidor del INDEC. Entonces, seguramente ese será el índice que las partes consensuarán en un futuro, ¿no? A ver, si algo tenía de particular la ley vigente, digamos, porque actualmente está vigente, es que perjudicaba a ambos, digamos. Algunos manifiestan que esta ley, digamos, impulsada por la oposición, beneficia más al propietario. ¿Vos los ves de esa misma manera también? Esta ley actual, que está vigente actualmente, es una ley que vino a introducir algunos aspectos positivos. Algunos aspectos son positivos y por eso es que no se deroga la ley, sino que se modifican algunos artículos. Por ejemplo, se ayornó que la comunicación sea el domicilio electrónico, se arregló que el tema de cuando hay un desperfecto en un inmueble alquilado, cuando el propietario no responde, el inquilino lo puede arreglar y después descontarlo del alquiler. Tiene aspectos que son novedosos y que quedaron por suerte, pero como yo les estaba diciendo, había esos aspectos que fueron muy pero muy graves
para que los propietarios saquen sus inmuebles de alquiler y lo pongan a la venta o empiecen a hacer los alquileres temporarios o turísticos, que es lo que está muy de moda hoy en Argentina. Y hoy estaba leyendo casualmente un artículo de un diario muy importante que decía que hay ciudades, por ejemplo la ciudad de La Plata, que tiene 100 inmuebles en oferta de alquiler permanente en este momento. Y la ciudad de Buenos Aires se habla de 600 inmuebles en oferta, cuando lo usual en periodos habituales, normales, antes de la ley, era de 6.000, 7.000, 8.000 inmuebles permanentemente en alquiler. Claro. Entonces, es realmente llamativo. La oposición sugirió estos cambios, finalmente fueron aprobados, yo creo que son positivos, absolutamente, y ahora está en el Senado, y el Senado tendría que darle urgente tratamiento a esto, porque esto no es una cuestión partidaria, no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de hábitat y para que la gente pueda tener un lugar a donde vivir. Entonces, tendrían que urgente llamar a una sesión y tratar de aprobar estos cambios que, si bien no van a brindar una solución inmediata a este grave problema, sí va a ser un bálsamo y va a ser un alivio para que algunos propietarios vuelvan a animarse a poner su inmueble en alquiler de manera permanente. Hablabas vos de los propietarios. ¿Qué beneficio se le puede otorgar a los inquilinos? Porque creo, entiendo yo, digamos, sin alquilar, ¿no? Pero que son la parte más perjudicada, digamos, perjudicada en cuanto a que, nada, necesitan vivir en algún lado, digamos, ¿no? El propietario tiene, al menos, la posibilidad de, bueno, sacar el inmueble y no lo alquilo, digamos, ¿no? Pero en el caso del inquilino, esa situación es distinta, necesita vivir en algún lado, ¿no? No puede quedarse en la calle. ¿Cómo se lo puede también contemplar en esta dinámica y en esta discusión, ¿no? Es una situación dramática la de los inquilinos hoy. Que un argentino con su familia hoy no consiga un lugar a donde vivir, porque hoy es imposible comprar porque no hay créditos hipotecarios. Y si encima no pueden alquilar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que volver a la casa de sus padres, a la casa de los abuelos de los niños, tienen que mudarse a un lugar alejado de su trabajo, muy alejado, que van a perder tiempo para ir y venir y van a tener un costo de transporte muy alto. Es una situación que no tiene sentido que en Argentina ocurra. Entonces, los inquilinos siempre, por supuesto, que tienen una situación de fragilidad al lado de la situación del propietario, que es quien decide en el 99% de los casos las condiciones contractuales, porque es el que impone las condiciones, porque es el que maneja la relación de poder entre propietario e inquilino. Eso, no reconocerlo sería muy necio, ¿no? Pero a pesar de eso, la solución que necesitan los inquilinos es una solución de fondo. Hay 5 millones de inquilinos en la Argentina y lo que se necesita es que haya una política de Estado tendiente a otorgar créditos hipotecarios para que puedan comprar su inmueble, puedan acceder a su inmueble. Hoy no es posible que una persona que tenga que sacar un crédito de $100.000, que sería un inmueble para 4 personas, para 6 personas en cualquier lugar de la Argentina, hoy tiene que pagar una cuota de 2,5 millones de pesos. Es imposible. Es algo imposible, impracticable. Es imposible, digamos. Entonces, eso es lo que la Argentina necesita, una política de Estado tendiente a que la gente pueda comprar su vivienda, como pasa en los principales países del mundo. Hoy en todos lados vas a cualquier país del mundo y tenés una tasa de un 7, un 8%, un 4% claro, para hacer un crédito hipotecario y poder comprar tu inmueble. Hoy la gente de Argentina es la mejor política que tendría que tener. Si hoy cualquiera de los candidatos políticos propone efectivamente hacer una línea de créditos para los empleados en relación de dependencia y que ya lo asegure, yo estoy seguro que va a tener millones de votos, porque la gente es lo que más desea en el mundo, tener su propia casa, y hoy en la Argentina es imposible eso. Mariano, pero en un país en donde el promedio de los sueldos, con suerte, que tampoco llegan, son de 200.000 pesos, digamos, y un alquiler ronda ese dinero, digamos, o sea, es imposible querer comprar una vivienda, pero ya se hace casi imposible alquilar, digamos. El escenario, digamos, es muy complejo. Digo, la ley actual, sin la inflación que tenemos, ¿no?, de un 120%, ¿vos crees que hubiese sido viable, hubiera funcionado? Sin inflación hubiese sido mejor, no hubiese sido tan mala, porque el índice, el IPC, ese índice es un índice que genera que hoy tengan una inflación cada 12 meses los inquilinos de un 114%, que es muchísimo. Imagínense alguien que está pagando en el mes 12 100.000 pesos de alquiler y en 3 días, en el mes 13, tiene que pagar 214.000 pesos. No hay presupuesto familiar que aguante
Pero también por el otro lado, tenemos que ser empáticos con el propietario, porque no todos los propietarios son millonarios, no todos los propietarios tienen 10 inmuebles. El jubilado que trabajó 50 años y compró su departamento de un dormitorio en la provincia de Buenos Aires y lo alquila 100.000 pesos, y cuando empieza el alquiler, con esos 100.000 pesos puede comprarse 5 changuitos de supermercado, y cuando termina los 12 meses de alquiler se puede comprar 2 changuitos de supermercado o 1,5, también sufrió un daño. Entonces, la realidad es que es injusto para todo el mundo. Entonces, por eso hablo yo que la solución tiene que ser una solución de fondo. Por eso está buena también la propuesta que están sumando a esta reforma, que es beneficios fiscales para los propietarios que pongan en alquiler su inmueble y lo registren. Que paguen menos bienes personales y que paguen menos ingresos brutos o monotributo. ¿Vos acordás porque hubo un espacio político que directamente quiere desregularlo, o sea, que el Estado no tenga intervención? ¿Vos crees, como un hombre, digamos, conocedor del tema, que esto tiene que ser así, puede ser así, digamos? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que no se puede desregular el mercado. Tiene que estar el Estado controlando lo que pasa entre los particulares, por supuesto que con mesura y con cuidado, pero no puede liberarse, porque como hoy yo les estaba diciendo, la diferencia de relaciones de poder entre un propietario y un inquilino es tan grande que si se permitiese todo, podría existir la posibilidad que un propietario alquile su inmueble a una familia, y porque esa familia en el mes tercero trajo un perrito a vivir a su casa, decida que se vaya, porque total, como las pautas las fija él, y si tienen un animal, se tienen que ir, entonces pasarían situaciones que serían ilógicas, que serían injustas y que generarían dispersiones jurídicas. Todo lo que se permite que sea tan, pero tan libre, generalmente termina con conflictos entre los particulares, que es lo que hay que evitar. Entonces lo que yo digo es que hay que regular, hay que ajustar la regulación a las prácticas y también a cómo está la economía argentina. Porque que una ley fije un parámetro de una actualización cada 12 meses con una inflación de un 120, un 130%, es una ley que está en contra de la lógica más elemental, por ejemplo. Entonces, las leyes tienen que estar siempre acompasando la evolución del pueblo, la evolución de la economía, porque si no, no tiene sentido. Sí, del escenario, digamos, sí, sin lugar a dudas. A ver, y otra de las temáticas que se ha tratado y que se viene hablando mucho por estos días tiene que ver con este tema de las aplicaciones, digamos, ¿no? Que las aplicaciones permiten, digamos, bueno, la más conocida, Airbnb, digamos, permiten sanear esta imposibilidad que tienen muchos de los propietarios y por eso se vuelcan a ese lado, digo, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Esto es válido? ¿Sirve? ¿No sirve? Yo creo que... ¿O perjudica o no, digamos, esto a la situación, digo, ¿no? Hola. Bueno, parece que hemos perdido un poco... A ver, ¿me escuchás? Bueno, a ver, estamos perdiendo la conexión con Mariano García Malbrán. Justo le estábamos preguntando acerca de la situación que se genera cuando intervienen las aplicaciones. Muy conocida esta internacional, que ya está siendo regulada en algunos países, más puntualmente en lo que tiene que ver con Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York, digamos que no es tan, digamos, tan factible o tan viable o tan fácil ejecutarlas como hacía un tiempo atrás, ¿no? Acá en la Argentina también están teniendo su momento, si se quiere, interesante debido a esta situación que ha generado la alta inflación, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, a ver, ahí vamos a ir a una pausa a ver si podemos recuperar el contacto con Mariano. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Vení al Mercado Morón. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. De nuestra tierra, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra historia, de que nos elijas como hace 50 años. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por un año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Continuamos con este aciertos y errores. Bueno, habíamos perdido la comunicación. Vieron que también falla internet, no solo la economía en este país. Estamos con Mariano nuevamente ahí del otro lado. Gracias por esperar y quería que redondeemos el concepto. Más que nada te estaba preguntando por esto de las aplicaciones. Contame un poco vos qué mirada y crees que si son una solución o son un perjuicio en este momento. Las aplicaciones de alquileres temporarios en casi todas las capitales turísticas del mundo han causado un perjuicio porque han quitado oferta de alquileres permanentes y han generado, porque los propietarios tienen mayores ingresos en dólares con estos alquileres temporarios. Entonces es un problema que hay que prestar atención. La realidad es que los alquileres temporarios hoy dan una rentabilidad a los propietarios de un 10% anual contra la mitad exactamente de un alquiler permanente. Pero también es cierto que quienes tienen que encargarse o se encargan de hacer la administración de un alquiler temporario a través de cualquiera de estas plataformas, Airbnb, Booking, cualquiera de ellas, tiene un trabajo de administración muy, pero muy fuerte, muy cansador. Entonces, normalmente, salvo que lo hagan a través de alguna empresa que se dedique a eso o a través de alguna inmobiliaria, usualmente en un plazo muy breve se cansan de hacer estos alquileres temporarios y vuelven al sistema tradicional, que es alquilarle a un inquilino por 2 o 3 años, veremos qué es lo que pasa con la reforma de la ley, y quedarse más tranquilos, porque un alquiler temporario, el problema que tiene también es que tiene que estar un departamento equipado, en pleno funcionamiento, claro, con internet, con televisión, y cualquier cosa que falle en cualquier horario hay que solucionarla. Entonces requiere una atención y un trabajo mucho más arduo. Pero yendo a la pregunta puntual hacia dónde la dirigías, es un problema seca de oferta a los mercados inmobiliarios de las grandes capitales y de los países o de las ciudades turísticas, tanto de la Argentina como del mundo. Otra de las situaciones que se ha generado en la Argentina tiene que ver con la metodología de alquiler que existía, o sea, que uno conoce, que es la de los martilleros, y también la de las aplicaciones. ¿Esto trajo una solución o trajo otro problema más a esto que tiene que ver con el mercado inmobiliario? Normalmente quienes hacen alquileres temporarios se manejan a través de las aplicaciones y entonces de ese modo no trabajan con inmobiliarias, lo que implica también un riesgo, ¿no? Porque ha habido muchísimos casos de personas que alquilaron su inmueble y cuando volvieron estaba el inmueble completamente vacío, lo habían desvalijado. Entonces también tiene riesgos trabajar de manera directa con alquileres temporarios, porque son con personas con las que no tienen mucha relación, como las que no las conocen, que están 2, 3 días, una semana, 15 días y se van. Entonces la posibilidad y el riesgo es mucho mayor. Y sí, las personas que trabajan con alquileres permanentes a través de una inmobiliaria tienen muchos resguardos, ya que el corredor inmobiliario va a poder revisar la documentación, va a poder revisar las garantías. Entonces es realmente así. Mariano, bueno, te agradezco mucho tu
presencia acá con nosotros. La verdad que ha sido bastante claro. ¿Sos optimista, digamos, en lo que resta de este tiempo y en el tratamiento de la ley? Realmente, si los senadores están pensando en la gente, tendrían que despojarse de todas las peleas políticas y de todo el momento electoral y darle una solución, porque todos estamos de acuerdo, todos los corredores inmobiliarios de la Argentina, los inquilinos y los propietarios, que estos cambios son imprescindibles. Entonces, si los senadores quieren que a la gente le vaya mejor, lo tienen que salir a votar. Si los senadores quieren seguir peleándose por a ver quién llega al poder dentro de 3 meses y no lo hacen, van a estar cometiendo un error fatal, porque esta es una situación desesperante para los propietarios y para los inquilinos. Te agradezco mucho tu presencia acá con nosotros. Te volveremos a molestar a la brevedad viendo cómo sigue todo esto. Gracias. Cuando quieran, muy amables. Chau, chau. Era Mariano García Malbrán, presidente de CAMES y la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios, presidente de Keimax, Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario, hablándonos de esta temática bastante... digamos que bastante preocupa a gran parte de la sociedad, porque hay falta de casas para alquilar o departamentos para alquilar, y hay muchos posibles inquilinos que necesitan dónde vivir. Hay que resolverlo a esto. Bueno, y ya yéndonos, yendo a la última parte de este programa del día de hoy, que ha sido, por lo cierto, bastante complicado. Lamentablemente iba a venir el diputado provincial Rubén Slayman y bueno, aparentemente tuvo algún inconveniente, veremos si nos acompaña en otra oportunidad. Así que lo que queríamos, porque tuvimos la posibilidad en esta semana de concurrir al distrito de San Martín, en donde el gobernador Axel Kicillof presentó a casi 300 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que es la UTOI, ¿no es cierto? Es parte de la policía de la provincia, que está especialmente entrenada y seleccionada para actuar rápidamente ante situaciones delictivas de violencia y de violencia en los barrios, ¿no es cierto? Esto que hablaba un poco Leandro, que preocupa también mucho a la gente. Lo cierto es que si bien juraron esos 300 efectivos y se le entregó material, aprovechamos la posibilidad de que estaba el gobernador para preguntarle de algo que tiene que ver un poco con esto de la parte del adentro del oficialismo, ¿no? ¿Qué pasó en la provincia de Buenos Aires que Massa pudo, si se quiere, ganar, triunfar en lo que tenía que ver con el espacio de él y con, digamos, en la provincia de Buenos Aires? Y esto no se replicó en las distintas, en otras provincias también de carácter peronista, ¿no? ¿Qué hizo de diferente? Eso le preguntábamos al gobernador y escuchen lo que decía. ¿Qué es lo que hizo usted en la provincia de Buenos Aires que no hayan hecho los gobernadores peronistas en las otras provincias para que Sergio Massa saque una diferencia favorable sí en la provincia de Buenos Aires y no en otras? No lo puedo decir en el terreno comparativo. Yo voy a tener una reunión con mis colegas gobernadores, ahora de Liga de Gobernadores, en estos días. Hemos quedado juntarnos. Sí puedo hablar de lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires y puedo hablar sobre todo del contenido del voto. Nosotros no pedimos el voto por lo que hemos hecho exclusivamente, que está a la vista, pero que sabemos que es insuficiente. Pedimos el voto por lo que falta hacer. Nosotros hemos reparado, en términos de infraestructura, 6.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Obviamente es uno de los planes más abarcativos de los que se tenga memoria, pero falta todavía. Hemos hecho ampliaciones, hemos inaugurado 173 nuevos edificios escolares. Estamos cerca de hacer el triple en términos de inauguraciones de lo que dice que hizo la gobernadora anterior, que además tomó una deuda en dólares escandalosa. Entonces nosotros estamos afrontando esa deuda que nos dejaron y mientras expandiendo la salud pública, 145 centros de atención primaria de la salud, pero no decimos que esto está resuelto. Hemos incorporado, los 5.000 policías que habíamos perdido con Vidal y además 10.000 más vamos a dejar, pero falta fuerza policial en la provincia de Buenos Aires. Falta seguir invirtiendo en más seguridad, falta más tecnología, falta formación. Estamos trabajando en una dirección que me parece muy clara, pero hemos dicho que todo lo que hay es simplemente el comienzo de un trabajo que tiene que persistir y que tiene que seguir realizándose, pero no es con las políticas del ajuste, de quitar derechos. Escuchaban ahí al gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos que no es muy
muy claro en función de lo que hizo, pero sí dice y manifiesta que es algo que para el adentro del oficialismo es algo que van a tener que charlar. Dice, no, yo voy a tener una reunión con los gobernadores en los próximos días, ¿no? Esos mismos gobernadores que en esta última semana manifestaron su disconformidad con la medida adoptada por Sergio Massa, con esto de entrega de bono a los empleados. Solo el gobernador de la provincia de Santiago del Estero manifestó con cierto énfasis que no iba a haber problema, por el contrario, dijo que el monto que le iba a entregar a los empleados en esa provincia iba a ser mucho más alto, superior, ¿no? Otro de los hombres, digamos, que manifestó su apoyo irrestricto al candidato ministro, estoy hablando del candidato ministro Sergio Massa, es el gobernador de Ensenada, el intendente de Ensenada, ¿no? Seco, que si hay algo que se caracteriza del hombre es por ser un hombre muy vinculado al kirchnerismo, a Cristina Kirchner, digo, se empieza a ver claramente en lo que tiene que ver con el oficialismo que hay como dos facciones, ¿no? Aquellas facciones que tienen que ver con el kirchnerismo y el Frente Renovador que parecen avanzar hacia un lugar, digamos, en común y apuestan a ganar la elección en octubre, digamos, o tratar de llegar al balotaje, ¿no? Y a veces uno ve, por otro lado, a los otros actores del peronismo que pareciera que no ven con muy buenos ojos la posibilidad del triunfo de Sergio Massa, ¿no? Cuando han sido muchos ellos los que habían impulsado, inclusive se acuerdan, ¿no? Antes de conocerse a los candidatos del oficialismo, estaba la posibilidad de que sea Guado de Pedro uno de los candidatos y fueron los gobernadores quienes impulsaron hasta último momento a Sergio Massa y lograron ese cometido. Esto no se reflejó en el ámbito de las elecciones de las PASO en muchas de las provincias de carácter peronista, ¿no? Va a haber una reunión, como lo manifestó el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo cierto es que vaya a saber qué va a depender o qué se va a desprender de esa reunión. Si el apoyo, si el acuerdo, esa idea de, bueno, te vamos a acompañar, pero, bueno, sí, ya sé, ustedes tienen que votar y están tan confundidos o más que uno mismo. Esto ha sido el Aciertos y Errores del día de hoy, un poco, qué sé yo, medio rebuscado por que tuvimos que sacar cosas de la galera, pero aquí estamos como siempre digo, espero que haya servido de algo. Nos encontramos la semana que viene con más Aciertos y Errores, han sido muy amables por estar del otro lado.